Si sos artista o productor musical, qué garrón. Si sos artista o productor musical, este video es para vos. Es oro puro. Esto es un boceto de un compendio. Un compendio es uno de los bloques que tenemos dentro de la Academia Digital. Acá explicamos conceptos, los relacionamos entre ellos y hacemos que se clarifiquen para que tu paso a paso a la hora de crear, producir, mezclar, masterizar o lanzar música sea mucho más claro. Entonces, espero que disfrutes el video. Mi nombre es Aldo Bustelo y si estás interesado en iniciar dentro de la academia, tenés el link abajo en la biografía. Un saludo. Estaba a punto de entregarte un curso reciclado y dije, no, vamos a hacer algo diferente, soy una persona diferente, estoy haciendo un curso diferente, estoy haciendo un acompañamiento 1 a 1, estoy ganando muchísimo dinero a través de internet y quiero enseñarte cómo. Pero, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a donde estoy yo? Empezando desde cero. Hice muchísimos caminos, muchísimos atajos, muchísimos manuales, hice mapas mentales, que es algo con lo que me he encariñado últimamente, hacer mapas mentales de todo lo que estoy haciendo, de todo lo que estoy gestionando, calendarizar, organizar e implementar cosas. La verdad es que es un laburo muy arduo. Y estaba a punto de entregarte un curso que saqué de mi academia online y este curso es un compendio. Es un video en el que hablo de diferentes conceptos y recursos relacionándolos entre ellos y hablo de los conceptos relacionales. Y vamos a hacer lo mismo, pero para que vos te sirva más, lo voy a ir separando en bloques. Lo voy a ir separando en bloques llamados píldoras. Y por eso es que empecé a grabar estas píldoras, para explicar un poco más. En estas píldoras no solamente vamos a ver estos conceptos y los vamos a relacionar, algunos videos van a ser más largos que otros y otros van a ser más cortos, sino que también vamos a hablar de conceptos, además de conceptos que se interrelacionan dentro de la producción musical, sino también vamos a hablar de conceptos que son más externos, que se relacionan indirectamente. Que es súper importante esto, porque muchas veces hay cosas que no entendemos y no las entendemos por el hecho de que no entendemos los conceptos que se relacionan con eso. Es como decir, no entiendo la multiplicación porque no conozco la suma, ¿sí? Entonces, por eso es que dije no. Como estas personas no están involucradas en el curso, como estas personas, estos artistas, estos productores que están desarrollándose no están dentro de la academia, no van a entender todo lo que yo explico en un curso que va a la velocidad de la luz, en un curso que trata de explicar un montón de conceptos cuando la biografía y la información que tenés que tener previa ya está a su disposición. En este caso, la biografía y la información ustedes no la tienen. Entonces, hay que enfocarnos en eso, ¿sí? Ya expliqué las características de una canción ganadora en una de las píldoras. Hablamos de las características de una producción lista para la mezcla, la voy a repetir: sonoridad impactante, espacios bien utilizados, cambios de transición suaves y texturas variadas. La clave es potenciar la emoción principal. Y potenciar la emoción principal es desde la composición hasta el lanzamiento, incluso después del lanzamiento. Tienen que seguir esa línea de potencia de emoción principal. Me gustaría hablar de diferentes conceptos em, y, y vamos a tomar acá una lista de conceptos que tengo. Así que vamos a hablar del ADSR, que es algo que nos va a acompañar a lo largo y ancho de toda nuestra etapa de producción musical. Y es que el ADSR es las siglas del Attack, Decay, Sustain, Release. ¿En qué consiste? El ADSR son siglas de una envolvente. Una envolvente es un dibujo de desenvolvimiento, ¿sí? Disculpen la palabra, esa palabra no existe, pero es un dibujo de cómo se desenvuelve un sonido en el tiempo. Y en el tiempo me refiero a que un sonido puede, un sonido puede desenvolverse en el tiempo de maneras diferentes, ¿sí? Vamos a explicarlo. Como les decía, este concepto es estratégico cuando uno está sintetizando sonidos o cuando uno está empezando a comprimir o recrear percusiones. Sintetizar, comprimir y recrear son tres cosas diferentes, ¿sí? Una es más compleja que la otra incluso, ¿sí? En sus diferentes aspectos. Lo que quiero decir con el Attack, Decay, Sustain, Release es que son las siglas que denominan ataque, sostenimiento, decaimiento y relajación. Estas siglas denominan la forma en la que el sonido se desenvuelve en el tiempo, ¿sí? Se desarrolla en el tiempo. ¿Cómo es que el sonido se desarrolla en el tiempo? Claro, un sonido, un golpe, un impacto, todo lo que sucede, ¿sí? Esta goma cayendo a la mesa,
se desenvuelve en el tiempo. Pasa un determinado tiempo desde que suelto la goma hasta que se siente el impacto. Pero cuando el impacto llega, lo que quiero decir, cuando el impacto llega, causa un gráfico. Ese gráfico es el Attack, Decay, Sustain, Release. Entonces, el ataque es el tiempo que se demora en llegar el sonido a su máximo nivel, a su máximo pico de valor de ganancia, de loudness, ¿sí? En el caso del sonido, de presión sonora. Entonces, normalmente eso lo podemos medir con el medidor de peaks, con el medidor de picos, ¿sí? Con un true peak meter o con un peak meter, ¿sí? Medidor de picos o medidor de true picos, de valores reales de pico. Entonces, ese es el ataque. Un kick tiene un ataque impactante. ¿Por qué? Porque rápidamente golpea, ¿sí? Un bajo tiene un ataque rápido, ¿sí? También. ¿Qué cosas tienen un ataque lento? Una flauta, instrumentos de viento o de cuerda que están siendo frotados, ¿sí? Lentamente. Entonces, lo que quiero decir con el ataque es que es ese gráfico principal, ¿sí? El primero que tiene todo sonido y que le da la característica de impacto o de suavidad a ese sonido del cual hablamos, cualquier sonido sea, ¿no? Entonces, yo puedo decir que si un sonido tiene poco ataque o lento ataque, ¿sí? Un ataque lento, quiere decir que se desenvuelve lentamente y su máximo valor se desarrolla más tarde y por lo tanto lo percibimos como un sonido que no tiene tanto impacto, ¿sí? Los sonidos que tienen más impacto desarrollan su máximo valor de manera más temprana. Entonces, después del ataque sigue el decay. El decaimiento es ese valor que es en tiempo desde que se llegó al máximo punto de volumen, ¿sí? Una vez que llegué al máximo punto de volumen con el impacto, empieza a decaer el sonido, ¿sí? Imagínense que golpeamos un bombo, ¿sí? Y cuando nosotros golpeamos un bombo le damos al parche y el parche vibra en cámara lenta y hace vibrar todo el tambor. Entonces, esa vibración del tambor es lo que nosotros escuchamos como ¿sí? Ese que tenemos ahí es el grave del bombo, ¿sí? Pero ese grave es el sonido sostenido, ¿sí? Y antes es el sonido de impacto, es el sonido de ataque, ¿sí? Lo que le dio la patada al parche, ¿sí? Una vez que golpeó el parche, se genera el sonido de impacto. Una vez que se llegó a su máxima potencia, empieza a decaer. Y ese es el decay, el decaimiento. Ese es el valor en tiempo que hay desde la máxima potencia del parche hasta el sonido de vibración dentro del cuerpo del bombo. Y por lo tanto, ese sonido de vibración se le llama sostenido, ¿sí? En el caso de las percusiones se habla de attack y decay, porque las percusiones son cortas en su mayoría. Entonces tenemos un attack y un decay. Es una montañita tipo rampa. Ahora, en el caso de otros sonidos, como la síntesis, como los sintes, como las guitarras, como los bajos, hay dos valores más: attack decay, sustain y release. El release es el tiempo que se demora en terminar y el sustain es el tiempo en el que se mantiene el sonido. Recuerden, cuando yo punteo un bajo, con la púa hago el sonido de impacto y la púa genera un pequeño gráfico y después se mantiene el bajo sonando. Y ese bajo sonando es el sostenido del bajo. Y ahí es cuando encuentro el release, que es cuando el volumen del bajo empieza a apaciguarse hasta llegar a cero. Ese tiempo que demora desde el valor sostenido hasta el valor cero es el release. Entonces tenemos attack, decay, sustain, release. Estos nos pueden servir cuando estoy comprimiendo, ¿sí? Porque el compresor también tiene un attack y un release, ¿sí? Attack en un compresor es el tiempo que demora para reaccionar y release es el tiempo que demora para dejar de reaccionar. Recuerden que un compresor es reactivo, reacciona a valores y volúmenes específicos. Ahora, ¿en qué más lo puedo aplicar? Lo puedo aplicar en la síntesis. En la síntesis, cuando yo creo un sonido, tengo attack, decay, sustain, release también, que es la forma en la que voy a hacer que se reproduzca ese sonido. Inclusive hay otros valores nuevos, novedosos, como pre-delay, ¿sí? Que lo tienen las reverbs, ¿sí? Y lo tienen los sintes en algunos casos, que básicamente es un espacio de demora que espera el sintetizador para hacer aparecer la secuencia de envolvente, que la secuencia de envolvente es attack, decay, sustain, release.
¿sí? Entonces podemos poner un pre-delay para que espere en silencio y luego de un tiempo determinado, que eso es en milisegundos normalmente, empieza a aparecer el sonido. Ahora, en la reverb el pre-delay no es para que la secuencia, el envolvente empiece, es para que empiece la misma reverb. ¿Y por qué se le pone pre-delay a una reverb? Pues cuando nosotros creamos una reverb para crear un espacio que no tenemos a nuestra mano, ¿sí? Nosotros tenemos que anticipar en qué lugar va a estar nuestro sonido, nuestra vocal, nuestra batería, nuestros diferentes instrumentos, y nosotros creamos una reverb para recrear ese espacio. Ese espacio puede ser pues más artificial, puede tener una índole artificial como una reverb que suene como más todo espacial, astral o astrológico o astronómico, como le quieran decir. Lo que quiero decir es que un espacio en el cual el sonido se mueve de manera envolvente y muy psicodélico, ¿sí? O podemos crear una reverb más realista, donde parezca que nosotros estamos en determinado lugar físico, como una iglesia, una habitación, un living, una sala de estar, ¿sí? Entonces, la idea de crear esta reverb es para poder emular esos espacios, ¿sí? Sean realistas o surrealistas. El punto siguiente con el pre-delay es que nosotros le damos pre-delay a la reverb para que la reverb espere un poco y después empiece la reverb, ¿sí? El sonido reverberado. Esto nos va a servir para que nosotros podamos integrar más nitidez. Miren lo que voy a decir, nitidez en el sonido de la reverb. ¿Por qué? Si nosotros tenemos dos sonidos, el sonido seco y el sonido reverberado, que van en la misma carrera, a la misma velocidad, casi es como que el sonido tiene una capa de reverb, pero no se distinguen. Y lo que puede pasar es que mi cerebro no discierna bien el primer sonido. El sonido que debería estar reverberado se convierte en un sonido que suena borroso. Vamos a decirlo con esa palabra. Entonces, como suena borroso y le falta claridad y nitidez, lo que hacemos es darle una demora a la reverb para que primero al cerebro, al oído, le llegue ese sonido y después le llegue la capa de la reverb. Ese pre-delay es de milisegundos también. Algunas veces esos milisegundos son más largos y crean reverbs más vintage, y algunas veces son más cortos y crean reverbs más naturales, menos psicodélicas quizás, menos espaciosas, pero también pues generan falta de nitidez. Por eso es que muchas veces también se las ecualiza a las reverbs, se las comprime, ¿sí? En base a otros sonidos. No es que se las ecualice, se las comprime para mejorar el sonido de la reverb, sino para mejorar la forma en la que esa reverb suena, ¿sí? Es totalmente diferente, ¿sí? Parece un juego de palabras muy mal creado, pero chequen. Cuando yo busco mejorar el sonido de algo, hago que esas características, las características más importantes de ese sonido destaquen y las menos importantes no destaquen. Y cuando yo busco mejorar un sonido en base a otra cosa, ¿sí? Yo no busco las características de ese sonido, yo busco las características de otro sonido, ¿sí? Tenemos el sonido A y el sonido B. El sonido B es el sonido de la reverb y el sonido A es el sonido que no ha pasado por la reverb y que va directamente al canal master. Entonces, cuando yo busco mejorar la reverb en fin de otro sonido o con el objetivo de mejorar la nitidez de otro sonido, a mí no me interesa un carajo qué es lo que sucede con la reverb. A mí me interesa que el sonido con la reverb suenen mejor. Entonces no se trata de que la reverb suene bien, más fuerte, más nítido, más clara. Se trata de que el sonido gane nitidez mientras no pierde la reverb, que es totalmente diferente. Entonces, ¿qué se le hace a la reverb? Se la corta por todos lados con ecualización, se la comprime con compresión y casi todo esto es sidechain. Algunas ecualizaciones son fijas, pero casi todo esto es sidechain. ¿Sí? Y ahí es cuando vamos a otro concepto, que es el sidechain. Sidechain funciona como cadena lateral, ¿sí? Sidechain significa literalmente cadena lateral. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se llama sidechain? No interesa. Pero, ¿por qué utilizamos el sidechain? Pues al sidechain lo utilizamos para hacer que un sonido, que es más importante que otro, gane relevancia mientras suena. Nada más. Por encima de otro sonido. Y eso puede ser entre el kick y el bajo, como se usa muchísimo. Puede ser entre una voz y una reverb, como también se usa muchísimo.
pero no todo el mundo está al tanto de eso. O también puede ser entre dos sonidos que van predominando a lo largo de una canción en diferentes momentos, que eso es muy, muy poco conocido también, sobre todo entre artistas y productores que recién están empezando. Entonces, este sidechain es una manera de relacionar dos sonidos a través de diferentes procesos: compresión, ecualización, limitación y diferentes otros procesos como pueden ser saturación, automatización y otras cosas más. Entonces, el sidechain es una manera de decirle al sonido B: che, flaco, está sonando el sonido A. Ahora, cállate. O ahora, baja el volumen. O ahora, corta 50 dB en tal frecuencia. Y así. Entonces, los sonidos se comprometen, se complementan entre ellos. Y todo funciona mucho mejor. Espero que te haya gustado esta píldora. La verdad es que decidí hacer un cúmulo de conceptos. En la próxima también van a haber un cúmulo de conceptos y vamos a ir investigando qué es lo que sucede a través del concepto relacional, que es la manera en la que deberías plantear todas tus producciones, todas tus creaciones, tus composiciones, tus mezclas, tus masters y tus lanzamientos. Porque recordá, lo más importante puede ser algo que no estás viendo. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Primero y principal, si conoces a alguien que le pueda servir, compártiselo. Segundo, si estás interesado en alguna consultoría, clase o curso dentro de la academia, háblame, tenés el link abajo en la biografía. Una cosa más, si no estás interesado en cursos o consultorías y solamente querés contenido gratuito, comenta en este video. Pone tus dudas, pone tus preguntas, pone tus objeciones y pone tus opiniones para que yo pueda leerlas y crear contenido que te sea resolutivo a vos.